¿Qué tal, chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Me llamo Javi Níguez y hoy os traigo las 10 mejores ideas sobre nichos para poder crear un blog el cual podréis monetizar mediante plataformas de afiliados como la de Amazon, Google AdSense y muchos más. Pero antes, no olvides suscribirte a mi canal para estar al tanto de todos mis próximos vídeos. Así que vamos a empezar ya con esos nichos y vamos a la pantalla. Pues bien, esa primera idea que vamos a trabajar podría ser perfectamente las herramientas que tenemos hoy en día para trabajar en remoto. Como sabéis, debido a la actual situación, hemos experimentado un proceso de trabajo en remoto de una forma que no estábamos realmente preparados. Hasta hace no mucho, hasta hace un par de años, no estábamos realmente preparados, la gran mayoría de las personas, para trabajar 100% desde nuestras casas, y hoy en día se ha hecho, con lo cual todo lo que sea productos que ayuden a trabajar a las personas desde casa, pues obviamente sería lo ideal para que montases un blog. Por ejemplo, seguramente lo primero que os ocurriría pues serían ordenadores. Obviamente en Amazon vamos a tener un montón de ordenadores que podemos poner enlaces de afiliados en nuestro blog y ganar dinero. De esta forma, obviamente, vamos a generar un negocio bastante grande con nuestro blog, porque no solamente podemos poner los enlaces de nuestros productos en Amazon para ganar una comisión, sino que si al final el día de mañana hacemos un blog muy importante sobre este tipo de productos, pues vamos a generar que puedan incluso ponerse las marcas en contacto con nosotros para patrocinarnos, con lo cual podemos ganar muchísimo dinero. Pero obviamente hay productos muchísimo más pequeños. Obviamente están los ordenadores, también podrían ser las pantallas. De hecho, hoy en día la mayoría que trabajamos desde casa solemos utilizar no solamente una pantalla, compramos 2 o incluso 3 o 4. También hay muchos más productos. Iluminación, por ejemplo, a mí me estáis viendo y yo tengo un aro de luz y unos focos delante de mí para que la iluminación de mis vídeos sea mejor. También se utilizan para las videollamadas con clientes o con jefes o directores. Entonces, por ejemplo, todo lo que sea iluminación, por ejemplo LED, podría ser, ¿veis? Aquí tenemos focos de todo tipo, pues para alumbrar nuestras salas de una mejor forma, incluso pues con colores para dar un ambiente muchísimo mejor, figuritas como pueden ser las que yo tengo detrás de mí. Tenemos muchísimos productos, pero para esto también podemos utilizar, por ejemplo, los soportes. Soportes, por ejemplo, para ordenadores, por ejemplo, o para monitores. Todo esto lo vamos a utilizar realmente para este trabajo en remoto. Así que uno de los nichos más importantes que yo trabajaría hoy en día sería el de cualquier tipo de herramienta que nos ayude a trabajar en remoto. Por otro lado, el segundo nicho que yo os recomendaría sería, por ejemplo, para equipos de grabación y vídeo. Hacer también un blog dedicado al tema de la grabación, primero te va a hacer que te enseñes tú mismo, porque vas a tener que buscar mucha información sobre pues, técnicas de grabación, tanto de audio como de vídeo, y vamos a exponer esa información en nuestro blog acompañado de enlaces que pueden ser, por ejemplo, cosas como micrófonos, los cuales tenemos muchísimos. Tenemos productos económicos, pero que están muy bien de precio, pues como este de 36 euros, que es un micro de solapa. Tenemos también micrófonos de pie de mesa, con brazos articulados. Tenemos micrófonos muy buenos, ya incluso con precios de 100 euros, 200 y mucho más. Obviamente son productos que nos vamos a llevar una comisión y que también existen muy buenas marcas dentro del mercado que también podrían patrocinar, pues podrían patrocinar un artículo de nuestro blog, podrían patrocinarnos cualquier tipo de evento que creamos en ese blog.
Y obviamente vamos a tener mucho material. Podemos hacer reviews sobre micrófonos, podemos hacer reviews sobre cámaras para grabación, tanto de fotografía como de vídeo. Podríamos hacer una parte de casera en donde pudiéramos hablar sobre móviles que pudieran grabar bien tanto el audio como el vídeo, y muchas más cosas, también accesorios para esas cámaras y para esos micros. Un tercer nicho que utilizaría o que yo trabajaría hoy en día, aunque tengo que admitir que puede ser más complicado, es el de las tarjetas de crédito. Hoy en día, si os fijáis, buscamos tarjeta de crédito en Google y aparte de que nos va a dar un montón de ideas, pues tarjeta de crédito online, CaixaBank, Visa, online rápidas, tenemos un montón de posibilidades, de palabras clave que podemos trabajar. Estas palabras clave aún encima suelen tener un coste por clic, suele ser muy alto, con lo cual lo que le vayan a cobrar a esas personas que van a hacer esa publicidad, a ti AdSense, porque en este caso estamos hablando de monetizar este blog con AdSense, ¿vale? Que sería con el tema tarjetas de crédito. Podríamos generar muchísimo dinero si conseguimos un blog con información actualizada sobre cómo conseguir tarjetas de crédito online o cómo conseguir tarjetas de crédito online rápidas sin cambiar de banco, como estáis viendo aquí una opción. Si consiguiéramos conseguir un blog de este estilo, podríamos generar un montón de dinero con AdSense y con muchas otras plataformas, que ya haré un vídeo con otras plataformas que podréis monetizar vuestro blog con, por ejemplo, de tarjetas de crédito. Como veis, mirad la cantidad de anunciantes que salen. Esto quiere decir que es un negocio que va a mover muchísimo dinero. Si no os fijáis, aún encima estamos viendo que los primeros puestos, esto por ejemplo es un comparador. Podríamos competir si hacemos un blog muy especializado en tarjeta de crédito. En muchas de estas keywords vamos a conseguir los primeros lugares. Si trabajamos mucho, pues ya os digo que en concreto, este nicho no va a ser del todo fácil. Pero si os enfocáis muy bien en crear un posicionamiento muy bueno y hacemos una página muy bien optimizada, podemos conseguir muchísimo dinero con este nicho. El cuarto nicho que os recomendaría sería, sin duda alguna, equipos para actividades al aire libre. Vale, hoy en día ya sabéis que volvemos a lo mismo con la actual situación que tenemos. Y ahora que está todo un poco más abierto, en muchos países se ha podido ya abrir, se puede viajar sin ningún problema. La gente está con muchas ganas de hacer todo tipo de actividades fuera de su casa. Y al igual que para trabajar, hablábamos al principio que teníamos el tema de el teletrabajo, también en nuestro ocio nos apetece salir muchísimo de casa. Con lo cual, todo equipo que podamos buscar para hacer actividades al aire libre puede ser muy rentable. En este caso podríamos, por ejemplo, una idea podría ser centrarse en un blog sobre acampadas, por ejemplo, en montañas, y podríamos dar tips o consejos sobre acampadas. En este caso, por ejemplo, podríamos tener tiendas de campaña, por ejemplo, o de camping, y como veis tenemos un montón de opciones que podríamos poner en nuestro blog, esos enlaces para generar dinero. Y obviamente, si vemos, por ejemplo, estas tiendas de campaña para 4 personas, si vemos los precios son altos, son precios que te pueden dejar una buena comisión. Estamos hablando de tiendas de campaña de más de 100 euros, de más de 300, de 200, de casi 100 euros. Y a todo esto hay un montón de accesorios y utensilios que podemos vender en nuestro blog también con estos enlaces de afiliados. Y también existen muy buenas marcas las cuales nos pueden patrocinar nuestros artículos. El quinto nicho que os recomendaría sería sobre deportes que tengan un coste bastante alto. ¿A qué me refiero con un coste bastante alto? Tendrían que ser deportes en donde las herramientas tengan un valor alto. Por ejemplo, en este caso podría ser el ciclismo. El ciclismo, como sabéis, pues básicamente vamos a tener que comprar una bicicleta. Y hoy en día hay bicicletas con marcas que hacen bicicletas tan buenas, con materiales tan buenos y tan resistentes que valen un dineral. Si mismo en Amazon buscamos, por ejemplo, bicicletas, por ejemplo, de montaña, que suelen ser muy utilizadas,
veremos que tienen también unos precios altísimos de más de 1.000 euros, de más de 1.400, 1.300, 800, 900. Son productos de un alto precio, pero es que aún encima tenemos un montón de utensilios, porque tenemos los propios accesorios para la bicicleta, como puede ser pues, el bidón de agua o el accesorio para agarrar ese bidón de agua al portabidones, ¿no? Como se llama. Y en este caso tenemos montones de accesorios, como pueden ser cascos y muchas cosas que podemos vender. A lo mismo también va a utilizarse esas marcas que si hacemos ese blog que sea importante, obviamente también se pueden patrocinar. Al final podemos hacernos un nicho sobre ciclismo, un blog importante en internet, y al final esas marcas también nos patrocinarán. Pero sobre todo tendremos producto en Amazon que vender como afiliados, y obviamente de aquí podemos sacar muchísimo dinero. Otro deporte que os podría recomendar podría ser el del golf. Obviamente la gente que suele jugar al golf suele ser gente con un alto nivel de vida y con un alto nivel de ingresos económicos, ¿vale? Con lo cual, si buscamos, por ejemplo, palos, por ejemplo, de golf, vais a ver que también tenemos un montón de utensilios. Aquí ya vemos un palo por 199 euros, bolsas y un kit por más de 500. O sea, y muchos accesorios que si aprendemos un poco sobre golf o buscamos información el cual compartir en nuestro blog, podemos generar también muchísimo dinero. De hecho, si buscamos, por ejemplo, aquí en Google, nos vamos y buscamos, por ejemplo, sobre ciclismo, si os fijáis, tenemos un montón de palabras clave que podemos utilizar. Ciclismo online, ciclismo a fondo, ciclismo en vivo, ciclismo internacional, Levante, AS, Marca, que eso ya son periódicos de aquí de España, pero ciclismo adaptado. Tenemos un montón de posibilidades en las cuales podemos hacer un blog sobre todas estas palabras clave, encontrar contenido, el cual incluso podéis traducir de una web de inglés o de otros idiomas, de francés, de italiano. El sexto nicho que os recomendaría sin duda alguna sería todo lo que tenga que ver sobre mascotas. Y en este caso deberíamos de ir reduciendo ese nicho, no hacer un mega nicho de mascotas, sino a lo mejor especializarnos. ¿Cómo nos podríamos especializar? Pues podríamos, por ejemplo, hablar sobre perros o hablar sobre gatos. Incluso podríamos hacer ese nicho aún más especializado, y si vamos a hablar sobre perros, a lo mejor podríamos centrar todo nuestro contenido en concreto en una raza. De esta forma vamos a encontrar un público muy especializado en esa raza en concreto. ¿Qué es lo que va a hacer? Que todos los productos que sean de esa raza en concreto los podemos vender en nuestra web, también como con los afiliados de Amazon. Lo que haríamos sería buscar accesorios, por ejemplo, accesorios para perros, y podríamos hacer reviews o podríamos comentar sobre las diferentes opciones que tenemos, pues como cuerdas o recipientes o correas o muchas otras cosas. De esta forma podríamos darle una información útil a esas personas que están buscando esa información, y de paso pueden comprar artículos que hayamos puesto en esos blogs, en esos artículos de blog, podrían comprar productos y llevarnos nosotros esa comisión. Obviamente, estamos hablando de productos mucho más económicos, con lo cual la comisión no va a ser tan grande, pero sí que tenemos muchísimo material. ¿Por qué? Porque hoy en día, para la mayoría de nuestras mascotas, pues tenemos una gran cantidad de productos. Eso nos va a hacer que tengamos muchísimo material para nuestros artículos de nuestro blog. Un nicho que empezaría hoy en día sería sobre hosting web. Si te dedicas especialmente al desarrollo de páginas web, eres diseñador, experto en marketing online o cualquier tipo de servicio de este estilo de internet relacionado, poner en tu página web enlaces de afiliados de hosting va a hacer que ganes muchísimo dinero. Hoy en día los hosting pagan unas cantidades de comisiones muy grandes. Estamos hablando del 10, el 20, el 30, incluso el 40% de lo que el usuario se gaste en hosting en esa empresa. Si os fijáis, tenemos primero en hosting muchos anuncios de empresas de hosting que se promocionan en Google. De esta forma, esta gente, obviamente, esos anuncios que van a aparecer en tu web vía Google AdSense o otras plataformas, va a generar un dinero porque es un mercado que se paga muy bien. Y aparte vamos a tener también esos enlaces de afiliados
de empresas como por ejemplo SiteGround, que es una empresa que genera un buen dinero en cuanto a enlaces de afiliados. También tenemos por ejemplo a Rayola, Rayola que estará también por aquí seguramente. Rayola Hosting, que también es una empresa de hosting que paga muy bien los enlaces de afiliados, las ventas de nuestras webs. También tenemos, por ejemplo, Vana Hosting, que es a nivel internacional es uno de los más conocidos. Y seguramente vamos a generar bastante dinero. Yo con Vana Hosting, por ejemplo, os puedo decir que genero perfectamente alrededor de los 200 euros mensuales por enlaces de vídeos que tengo, de blogs que tengo, y generan un buen dinero extra que aún encima para mí es simplemente un dinero recurrente, porque no le doy mucho trabajo, me dedico a muchas otras cosas. Si seguramente yo me dedicara a ese blog muchísimo más, seguramente podría ganar muchísimo más dinero. De hecho, hay gente que se gana la vida simplemente con estos enlaces de afiliados de los servidores y de los hosting. Aquí mi recomendación es que entres a muchas páginas de hosting y busques si tienen algún enlace que tengan de afiliados. La mayoría suelen tenerlos en el footer o incluso también los suelen tener en el header, en la parte de arriba de la web, y veas cuáles son los que por relación calidad-precio, o sea, que sean hosting que tú quieras recomendar, porque eso es algo que yo siempre digo, que sea un producto que tú quieras recomendar porque la empresa, el hosting es de buena calidad, y aparte tengan unas buenas comisiones para ti. De esta forma te podrás asegurar de que recomendemos un buen servicio a nuestros visitantes, a nuestro blog, pero que aparte también nos podamos llevar una buena comisión. Como octava recomendación, os diría que hagáis por ejemplo, un blog sobre todo lo que sea equipos de gimnasia en casa. Pues, por ejemplo, vamos a ver cosas tan sencillas como bancos de musculación. Hoy en día existen un montón de productos, desde básicos como, por ejemplo, estos para abdominales, como por ejemplo bancos más amplios con ya pesas, barras y demás, que como veis ya va subiendo el precio y va pasando de 50 a 100, a 150. Incluso hay bancos de musculación que yo he llegado a ver muy grandes, muy importantes, 150 por ejemplo en donde ya tenemos unos productos con un precio bastante elevado. ¿Qué es lo que pasa? Aquí tenemos muchísimas opciones, porque no solamente pueden ser bancos de musculación, pueden ser, por ejemplo, colchonetas, pueden ser pesas rusas. Las pesas rusas lo mismo. Si buscamos, vamos a encontrar en Amazon seguramente un montón de productos, como pesas y mancuernas, mirad, pesas ajustables, pesas para tobillos, por kilos. Aquí tenemos las pesas rusas que hablábamos. Tenemos un montón de productos de las cuales podemos hacer también reviews en nuestro blog, pero también podemos buscar información sobre recomendaciones. Recomendaciones, por ejemplo, de rutinas de gimnasio, para hacer en casa, por ejemplo, de ejercicios y demás. Y todo esto, vamos a conseguir estos enlaces. Obviamente vamos a conseguir estos enlaces en Amazon para vender esos productos. Si nos fijamos, seguramente, si buscamos equipos de gimnasio en Google, por ejemplo, que como veis lo tenemos aquí, vamos a ver que seguramente tenemos muchísimos anuncios también. Como veis, tenemos aquí anuncios de gente que se está publicando anuncios con esta palabra clave en Google Ads, con lo cual también podríamos utilizar Google AdSense para nuestro blog. Podríamos vender productos de Amazon, afiliados, podríamos generar un primer ingreso por esos productos de afiliados, pero es que también podríamos poner publicidad de Google AdSense en este blog y podríamos generar ingresos por esas dos vías, con lo cual es otro de los nichos que te recomendaría. En mi noveno y penúltimo nicho que os recomendaría seguramente sería el de los productos SaaS. Si no lo conocéis, los productos SaaS son servicios o plataformas que dan servicios a profesionales. ¿Cómo podría ser, por ejemplo, un CRM? Si vamos a buscar CRM, veremos que tendremos, pues, como Salesforce, Holded, Zoho. Tenemos CRM súper importantes que, a lo mismo que los hosting, como hablábamos antes, ellos también ofrecen enlaces de afiliados para generar tú un dinero
en base a usuarios que se registren en su plataforma desde tu página web. Con lo cual, igual que los hosting, los productos SaaS, ya sean CRMs, ERPs, SGAs, todo tipo de plataformas, por ejemplo, para organizar nuestras redes sociales, los contenidos y demás, todas estas plataformas van a generarnos también muy buenos ingresos por usuarios que llevemos a su plataforma. Así que igual que habíamos hablado de hacer un blog sobre hosting, podríamos hacer un blog de la misma forma sobre la temática SaaS, que vamos a tener incluso más material porque hay muchísimas plataformas SaaS en el mercado, ya sea para ventas, ya sea para la gestión de empleados, para la gestión del tiempo del trabajo, para muchísimas cosas, y podéis generar muchísimo dinero. Y por último, el nicho número 10 que os recomendaría sería sobre comida. ¿Por qué sobre comida? Principalmente porque vamos a tener muchísima información. Podemos crear, por ejemplo, nichos sobre recetas de comida. Y de aquí tenemos muchísimas cosas. Porque, por ejemplo, como recetas... Por ejemplo, como veis, ya como recetas nos salen un montón de cosas. De crepes, de tortillas saludables, de cocina, de arroz, Thermomix. Tenemos muchísimas opciones. Podemos empezar o bien un nicho quizá más complejo de recetas en general, o podríamos hacerlo cada vez más sencillo de posicionar haciendo un nicho más pequeño, un micro nicho, sobre unas recetas en concreto. Por ejemplo, hacer un blog sobre recetas saludables podría ser una muy buena opción. O hacer también un blog sobre recetas para Thermomix, pues también podría ser muy buena opción. Y en ese blog podríamos vender, por ejemplo, la propia Thermomix. Podríamos vender opciones alternativas a la Thermomix que podríamos tener seguramente desde Amazon, pero es que seguramente como recetas saludables, por ejemplo, como opción, vamos a tener un montón de contenido que podemos coger de otros blogs y, como veis, tenemos palabras clave que podemos asociar a nuestro blog, como cenas saludables, menús semanales saludables, comidas saludables semanales, diarias. Tenemos muchísima cantidad de opciones que podemos posicionar en nuestro blog. Y como veis, aquí también, si os fijáis, tenemos una muy buena cantidad de búsquedas mensuales de este tipo de palabras clave, en las cuales, aunque penséis que ya hay muchos blogs, hay tantas palabras clave que aún hay hueco para que hagáis vosotros vuestro blog. Así que, chicos, espero que os haya gustado estas 10 ideas de nichos que os he presentado, y en los próximos vídeos os daré muchas otras ideas. Incluso aprenderemos a hacer blogs enfocados a monetizar con estas ideas. Así que, chicos, por hoy es todo, y como siempre os digo, muchas gracias, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.